Bueno, primero que ese es un expediente que creo que en Venezuela estaremos condenados a repetir y a recordar por mucho tiempo. El expediente donde unos sectores que detentaron el poder por muchos años en este país, que lo detentaron de forma grosera, que avasallaron a cualquiera que significara ideas diferentes a las de ellos, que inauguraron el expediente de desaparecidos, de tortura. Yo recuerdo una frase tuya que se me ha quedado por mucho tiempo y es que antes de que en las dictaduras del Cono Sur se iniciara este proceso horroroso de desaparecidos, de tortura por razones políticas, aquí en Venezuela se inauguró. Esos que detentaron el poder, que además lo detentaron para poder acceder a las riquezas derivadas de la industria petrolera, que fueron genuflexos con los intereses del imperialismo norteamericano, ahora, cuando están en la oposición, mantienen conductas similares a las que tenían cuando eran gobierno. Por eso fue que en el año 2002, frente al avance de la revolución bolivariana, frente a la profundización que en aquella oportunidad estaban implicadas en la aprobación de las leyes habilitantes que fueron diseñadas precisamente para aumentar la participación del pueblo, para distribuir mejor la riqueza, para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, para atender la deuda social terrible que había dejado la Cuarta República. Bueno, se instalaron las jerarquías, la jerarquía eclesiástica, las jerarquías financieras, las oligarquías, la patronal, las centrales sindicaleras y los partidos políticos de derecha para promover y producir un golpe de Estado, además un golpe de Estado brutal. Tuvimos el jueves pasado en Puente Llaguno y allí recordábamos a todas las víctimas, porque no solamente aquellas personas que estaban allí defendiendo al presidente Chávez, que estaban defendiendo la revolución bolivariana, sino un grupo de personas que no sabían por qué estaban siendo conducidas a la muerte. Ellos necesitaban unos muertos, como dijo el almirante Ramírez en esa oportunidad, y esos muertes fueron producidos por los francotiradores que apostaron en los edificios cercanos en la avenida Urdaneta en Puente Llaguno, porque esos muertos eran necesarios para poder derrocar a Chávez. Ahora estamos frente a la misma coyuntura, a la misma situación, dos modelos confrontados, un modelo que lo que procura es garantizar el futuro para todas y para todos los venezolanos, un modelo que lo que procura es continuar con la construcción en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de salud, en materias también subjetivas, por llamarlo de alguna manera, en materia cultural, en materia ética, en materia de felicidad. Nosotros hemos venido desde esa época de infelicidad, de finales de la década del 90, de la exposición a la que fue sometido el pueblo de Venezuela a la radioactividad del neoliberalismo, esa exposición que además está agrediendo con tanta fuerza países de Europa como Grecia, como España. Se han multiplicado, por ejemplo, los suicidios en España por las medidas de recortes brutales que se están haciendo en los presupuestos. Pues ese pueblo nuestro que fue sometido a esa radiactividad criminal neoliberal en la década del 90, ahorita es uno de los pueblos más felices del mundo según encuestas internacionales. Eso quiere decir que, por otra parte, está esta propuesta engañosa, esta oferta engañosa. Por otra parte, está la intención de hacerse con el poder para recurrir a todo tipo de agresiones contra el pueblo de Venezuela, a instaurar una brutal y a tratar de impedir que las libertades sean expresadas. ¿Cuándo se puede decir que en la Cuarta República hubo libertad de expresión? Si aquellas personas que querían expresarse en contra del poder o en contra de los gobiernos de derecha sencillamente o eran acalladas o no tenían acceso a los medios de comunicación. Recientemente, fíjate que un señor, un manager de un equipo de béisbol, se le ocurrió dar una opinión y bueno, fue sometido a la más brutal censura y tuvo que retractarse de forma humillante en el imperio norteamericano porque emitió una opinión que bueno, que no le gustó a los centros de poder en Miami. Ahora, Jorge, ellos ahora se arropan con un manto democrático, ¿no? Reivindican la Constitución del 99 que ellos patearon Así. el 11 de abril. Ellos dicen que representan la libertad y, y la defensa de los derechos humanos cuando son expresión del Estado terrorista de la Cuarta República.
Pero yo quiero que vayamos un poco más a fondo, porque por ellos han estado votando más o menos 4 millones de venezolanos. Nosotros no podemos decir que todos esos 4 millones son terroristas, son contrarios a la Constitución, ni nada por el estilo. Ahora, hay un liderazgo de ese sector que encarna precisamente esos antivalores. ¿Cómo explicarle al país ese fenómeno, ¿no? Fíjate, presidente, por una parte, yo creo que ese grupo, esos 3, 4 millones de venezolanos que de forma consuetudinaria votan por el sector de la derecha, son víctimas de una brutal operación de terrorismo psicológico, de incitación al miedo, a la angustia, a la zozobra, a la incertidumbre, parecido, idéntico a lo que hicieron el 11 de abril, que mucha gente marchaba y el único argumento que tenían era que se vaya Chávez, lo demás era la incertidumbre, lo demás no importaba, como no importa ahora, porque tú revisas un poco. Y perdón, buena parte de esos manifestantes cuando se dieron cuenta que esa marcha perseguía fines distintos, Sí, por ejemplo, jamás le dijeron, se retrajeron, ¿no? claro, jamás le dijeron a esa multitud que el objetivo real era Miraflores, que el objetivo real era derrocar al presidente de la República. Hay una frase de uno de los golpistas que decían, ellos pusieron a los muertos, lo único que perseguían de esa inmensa masa que en esa oportunidad marchó era que les pusiera unos muertos que les permitiera el guión suficiente para el derrocamiento de Chávez. Es decir, este sector de la población, José Vicente, ha sido sometido a una brutal campaña de terrorismo psicológico que muchas veces trata de hacerle incluso impedir pensar, porque si tú te pones a revisar las cualidades de las propuestas y las ofertas que está presentando el candidato de la derecha, entre otras cosas, está tratando de mimetizarse. Es decir, esto es un evento curioso donde el candidato de la derecha no muestra ni sus propias ideas, porque sus propias ideas son las que lo condujeron a allanar, a invadir, a agredir la embajada de Cuba el 12 de abril del 2002. Su participación en grupos religiosos fascistas, sectas fascistas en tiempos de su juventud, es lo que lo ha llevado a desmantelar, como hizo muchos de las misiones sociales que ahora dice que deben ser defendidas, pero en su condición de gobernador de Miranda agredió todos los logros que la revolución bolivariana había Precisamente dado en el estado de Miranda. lo inquietante, Jorge, es que el liderazgo, prácticamente el liderazgo hoy en día de la oposición en términos generales está en manos de esas personas que tienen esa concepción y que tienen esa trayectoria, ese pasado. Y que siempre tienen dos planes. Que Ahora, es lo que ¿cómo explicar eso realmente? ¿Cómo profundizar en el análisis de esa alienación de esos vastos sectores de la población y ese liderazgo que ejercen? De hecho, y también a través de la representación que le otorgaron ellos, por ejemplo, en la primaria, ahora en la política del país. Sí, yo creo, insisto, que tiene que ver con esta campaña donde resulta incluso milagroso. Solamente un liderazgo como el de Chávez ha logrado contrarrestar esa campaña a través de una inmensa conexión, de una conexión muy poderosa, que con eso sí no contaban, la conexión poderosa que existe entre Chávez y el pueblo de Venezuela. Y además es una conexión amorosa que se ha venido profundizando con el tiempo. Con eso no contaban los que elaboraron el manual de la campaña de terrorismo psicológico, con eso no contaron aquellos que tienen, mira, ya van para más de una década en una permanente siembra de mentiras, en una permanente siembra, además de terrores atávicos del ser humano. O sea, no son cosas que pasen, José Vicente, por el raciocinio, porque ellos a lo que apelan es precisamente a emociones, que son emociones muy, de temores primitivas. atávicos, ¿a qué te refieres? Bueno, a lo que tiene que ver que te van a quitar tu propiedad, que te van a quitar los hijos, que el agua está envenenada, que están secuestrando niños para robarles los órganos, que Chávez es el culpable de todos los males que ocurren en el país. Y al contrario, la oferta que están presentando es una oferta completamente engañosa. Es como comprar un carro usado que tiene vicios ocultos y que esos vicios ocultos la población se enteraría en el supuesto negado de que ellos ganaran las elecciones. Incluso yo a veces veo al candidato a la derecha saltando charcos, son fotos idénticas a las fotos de Pérez en su segunda campaña electoral. Cuando decían en el 88 el gocho, se la pasaba saltando charcos, jamás dijo que recurriría al Fondo Monetario Internacional y no tenía ni 4 días en el gobierno cuando convocó al Fondo Monetario Internacional y a las medidas económicas neoliberales que condujeron al 27 de febrero de 1989 y al 4 de febrero de 1992.